En el otoño de 1888, una niebla densa y sucia envolvía los callejones empedrados de Whitechapel, en Londres. Pero no era solo la niebla lo que helaba la sangre de sus habitantes. Un terror sin rostro acechaba en las sombras, un asesino en serie que se convertiría en una leyenda macabra. Se hacía llamar Jack el Destripador, y durante meses, aterrorizó la capital británica asesinando brutalmente al menos a 5 prostitutas, dejando sus cuerpos cercenados en las calles como un macabro espectáculo. Por más de un siglo, su identidad ha sido el mayor enigma de la historia criminal, un vacío llenado con especulaciones y teorías. Pero en el siglo XXI, la ciencia forense moderna prometió poner fin al misterio. En 2019, un estudio genético acaparó los titulares del mundo con una afirmación audaz: finalmente, se había confirmado la identidad del asesino. Parecía que el caso más frío de todos los tiempos estaba a punto de cerrarse. Esta es la historia de esa prueba definitiva, un viaje que nos lleva de un laboratorio de alta tecnología de vuelta a las oscuras calles de la Inglaterra victoriana, en busca de una verdad que se ha negado a ser descubierta. En la criminología moderna, el ADN es el testigo silencioso que puede condenar o exonerar a través del tiempo. Para los cazadores del Destripador, encontrar un rastro genético del asesino era el santo grial. La clave, según afirmaron los investigadores en 2019, residía en un único objeto, un chal de seda que, supuestamente, había sido manchado con la sangre y los fluidos del asesino y su víctima hace más de 130 años. Este artefacto se convirtió en la pieza central de la acusación contra un hombre cuyo nombre ya había sido susurrado por la policía de la época, Aaron Kosminski. La evidencia presentada parecía, a primera vista, irrefutable. El sospechoso, Aaron Kosminski, era un inmigrante judío polaco de 23 años que trabajaba como barbero en Londres. Padecía esquizofrenia y, de manera crucial, vivía en Greenfield Street, a menos de 200 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Elizabeth Stride, una de las víctimas. La policía victoriana ya lo había considerado un sospechoso, pero nunca pudo probar su implicación. La evidencia forense se centró en un chal que, según se afirma, fue encontrado en 1888 junto al cuerpo de Catherine Eddowes, la cuarta víctima canónica del Destripador. El chal contenía manchas que parecían ser de sangre y esperma. Un equipo de investigadores extrajo material genético de estas manchas utilizando técnicas de análisis de ADN mitocondrial, ADN-MT, un tipo de ADN que se hereda por línea materna. La conclusión del estudio, publicada en la prestigiosa Journal of Forensic Sciences, fue contundente. El ADN mitocondrial extraído de las manchas del chal coincidía con el de los descendientes vivos tanto de Catherine Eddowes como de Aaron Kosminski. Los autores lo describieron como el análisis genético más avanzado y sistemático hasta la fecha en relación a los asesinatos de Jack el Destripador. Por primera vez, parecía que el prestigio de la ciencia del siglo XXI había desterrado la niebla victoriana. Una prueba científica revisada por pares había nombrado al asesino, prometiendo una certeza que el viejo mundo nunca pudo ofrecer. El caso estaba cerrado. O eso parecía. Porque tan pronto como la tinta de los titulares se secó, la comunidad científica comenzó a examinar la prueba definitiva y encontró grietas que amenazaban con derrumbar toda la estructura de la acusación. A pesar del prestigio de la publicación, la supuesta solución al misterio del Destripador no tardó en ser recibida con un profundo escepticismo. Expertos de todo el mundo comenzaron a señalar graves fallos en cada aspecto de la investigación, desde la dudosa procedencia del objeto clave hasta errores fundamentales en la propia metodología genética. Lo que se había presentado como un caso cerrado por la ciencia, se reveló como un castillo de naipes a punto de colapsar. En el mundo de la ciencia forense, una prueba es tan fuerte como su eslabón más débil.
Y en el caso de Kosminski, el eslabón principal, el propio chal, resultó ser tan frágil como la tela de una araña. Los críticos señalaron que no existe evidencia oficial de que el chal fuera encontrado en la escena del crimen. No aparece en el inventario policial de las pertenencias de Catherine Edoves. Su conexión con el caso se basa enteramente en una leyenda familiar, un relato sin corroboración histórica que sostiene que un antepasado lo recogió en la escena. Esta leyenda es aún más improbable si se considera que dicho antepasado, Amos Simpson, trabajaba para la Policía Metropolitana y ni siquiera en el East End. Mientras que el asesinato fue manejado por la policía de la City de Londres, una jurisdicción completamente diferente. La casa de subasta Sotheby's lo dató como posiblemente eduardiano, lo que significa que podría no haber existido en 1888, año de los crímenes. Después de más de un siglo pasando de mano en mano, el riesgo de contaminación es inmenso, lo que por sí solo bastaría para invalidar cualquier resultado genético. Incluso si se ignoraban los problemas de procedencia, la técnica genética utilizada era inherentemente limitada. El experto forense Hansi Weissensteiner señaló la crítica fundamental: el ADN mitocondrial es excelente para excluir a un sospechoso, pero es prácticamente inútil para identificar positivamente a uno. Esto se debe a que se transmite de madre a hijos, lo que significa que una coincidencia no apunta a un individuo, sino a un linaje materno compartido. En palabras del propio Weissensteiner, la coincidencia genética encontrada en el chal no solo podría pertenecer a Kosminski, sino también a otros miles de habitantes de Londres de aquel entonces que compartieran un ancestro femenino común. La falla más devastadora, sin embargo, fue expuesta por nada menos que el profesor Alec Jeffreys, el inventor de la huella genética. El estudio afirmaba haber encontrado una variación genética rara, denominada 314-1C, que vinculaba la muestra con los descendientes de Kosminski. Sin embargo, Jeffreys y otros científicos demostraron que esto era simplemente un error de nomenclatura para una variación extremadamente común, la 315-1C, que está presente en más del 99% de las personas de ascendencia europea. La supuesta coincidencia rara era, en realidad, una de las más comunes posibles, lo que vaciaba de todo valor estadístico al hallazgo. La conclusión de Jeffreys fue lapidaria: la afirmación era, en esencia, fake news. Con la evidencia científica contra Kosminski completamente desacreditada, el caso de Jack el Destripador se reabrió de golpe. La niebla de la incertidumbre volvió a descender sobre Whitechapel, y los viejos fantasmas de otros sospechosos regresaron para reclamar su lugar en el centro del misterio. Con la teoría de Aaron Kosminski seriamente comprometida, el foco vuelve a la fascinante y diversa galería de sospechosos que la historia ha acumulado. A lo largo de las décadas, las acusaciones han apuntado a una increíble variedad de individuos. Desde miembros de la realeza británica hasta pintores obsesionados con la sordidez de Londres y asesinos fugados de manicomios. Una de las teorías más sensacionalistas implica al nieto de la reina Victoria, el príncipe Alberto Víctor, Eddie. Las especulaciones sugieren que cometió los asesinatos en un ataque de locura provocado por la sífilis. Sin embargo, cualquier especulación se estrella contra el muro de la historia documentada. Los registros de la corte, la prensa de la época e incluso el diario personal de la reina Victoria demuestran que el príncipe se encontraba físicamente en otro lugar durante cada uno de los asesinatos. Cuando Mary Ann Nichols fue asesinada el 31 de agosto, el príncipe se alojaba a cientos de kilómetros de Londres. Durante el doble evento del 30 de septiembre, estaba almorzando con la propia reina en su finca de Balmoral, en Escocia. Su implicación es, por tanto, físicamente imposible. La teoría que acusa al pintor Walter Sickert, popularizada por la novelista Patricia Cornwell, es un caso de estudio de pseudohistoria. En lugar de seguir la evidencia, Cornwell partió de una convicción subjetiva: al ver la obra de Sickert, sintió que había descubierto una mente diabólicamente creativa y que su conciencia del mal es correcta.
A partir de ahí, su método consistió en un juicio paralelo, un alegato de la fiscalía donde, en lugar de investigar, se dedicó a retorcer las pruebas para que encajen en su conclusión predeterminada, ignorando todo lo que la contradecía. Rechazó el trabajo de toda la comunidad de ripperologists, basando su millonaria cruzada en supuestas pruebas de ADN mitocondrial de cartas que la mayoría de los expertos consideran falsificaciones. Quizás uno de los sospechosos más convincentes es James Kelly. Su perfil encaja de manera inquietante. En 1883, asesinó a su esposa con una navaja de muelle y fue internado en el asilo de alta seguridad de Broadmoor, diagnosticado como un psicótico peligroso. En enero de 1888, justo antes de que comenzara la serie de asesinatos del Destripador, Kelly fabricó una llave y escapó. Permaneció prófugo durante casi 40 años, hasta que en 1927, anciano y cansado, regresó voluntariamente a Broadmoor. En sus memorias, escritas durante su reclusión final, admitió haber estado escondido en Londres durante los meses de los crímenes y expresó un odio patológico y enfermizo hacia las prostitutas. Y así, la galería de fantasmas sigue creciendo. Cada sospechoso nos ofrece un reflejo distinto del miedo victoriano, pero ninguno nos entrega, finalmente, el rostro del asesino. A pesar de los titulares sensacionalistas y las promesas de la genética, la identidad de Jack el Destripador sigue envuelta en la misma niebla que cubría Whitechapel en 1888. El análisis del CHAL, presentado como la respuesta definitiva, resultó ser un compendio de procedencia dudosa, metodología limitada y errores críticos. La ciencia, en este caso, no cerró el libro, añadió otro capítulo a una leyenda que se niega a morir. La fascinación perdurable con este caso se debe a que fue mucho más que una serie de crímenes. Fue el primer fenómeno mediático global de su tipo, impulsado por la naciente prensa amarilla que vendía periódicos con titulares escabrosos y teorías extravagantes. Los titulares de 2019, que proclamaban la solución del caso sin un escrutinio adecuado, no fueron más que un eco moderno de aquel sensacionalismo, demostrando que nuestra sed de respuestas a menudo supera nuestra paciencia por la verdad. Pero la era del Destripador también marcó el nacimiento de la criminología moderna. Al investigar los asesinatos, el médico cirujano Thomas Bond analizó las heridas para deducir las características del agresor, creando lo que hoy se considera el primer perfil criminológico de la historia. Existe una profunda ironía en el hecho de que aquel perfil rudimentario, creado con los métodos de una época sin laboratorios, representa un enfoque más intelectualmente honesto que el análisis genético multimillonario que, más de un siglo después, se derrumbó bajo el peso de sus propios errores. Quizás la verdadera identidad del Destripador ya no se encuentre en un artefacto contaminado, sino en el estudio de la sociedad victoriana que lo engendró, un mundo de riqueza imperial y pobreza extrema, de moralidad rígida y vicios ocultos en las sombras. ¿Llegaremos a conocer alguna vez el rostro que se ocultaba en los callejones de Whitechapel? Es posible que, como los secretos de su tiempo, esté destinado a permanecer para siempre en la oscuridad.